Amigas y amigos, esta noticia es verdaderamente interesante en México. Rosario Robles Berlanga dijo basta hasta aquí. Ya no quiere seguir pagando los platos rotos ni ser la responsable más visible de toda la corrupción que se generó en el gobierno en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Actualmente se encuentra presa a causa del escandaloso caso de la gran estafa, la estafa maestra como se le conoció. Robles Berlanga está dispuesta a convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Va a hablar todo lo que sabe y va contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 23 de noviembre del 2020. Información muy oportuna, interesante de última hora de este caso bastante sonado en el que la corrupción del expresidente Enrique Peña Nieto de su gobierno quedó al descubierto. Rosario Robles Berlanga, quien fungió como secretaria de Desarrollo Social, está presa, acusada de desvíos millonarios del erario público por el famoso caso de la estafa maestra. Por eso resulta interesante todo esto que se está dando a conocer. Y es que resulta que Rosario Robles quiere ser testigo colaborador de la FGR para el caso estafa maestra. Fuentes allegadas al caso confirmaron al diario El Universal, de donde estamos tomando esta información de su portal, que Robles Berlanga se encuentra en pláticas con la FGR para obtener un criterio de oportunidad que le permita obtener beneficios en los procesos penales pendientes. Ya no quiere continuar en la cárcel y obviamente, aunque trató de mantenerse muy estoicamente, siendo pues de alguna manera pues tapadera de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, finalmente reflexionó. Hay información sobre esta determinación, esta decisión que tomó. Ya no quiere seguir siendo pues la única visible de los exfuncionarias del gobierno de Enrique Peña Nieto, que está presa por casos de corrupción. Así que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, busca ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Así es como se da a conocer. Fuentes allegadas al caso confirmaron al Universal que ella se encuentra en pláticas con la FGR, busca obtener un criterio de oportunidad para que de alguna manera pues salga de prisión, haya beneficios en los procesos penales que tiene pendientes por el caso de la estafa maestra. Actualmente Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, acusación derivada del caso de desvíos millonarios en Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Fue titular de ambas dependencias federales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El periodista Carlos Loret tuiteó que Rosario Robles se volverá testigo protegido de la FGR México. Dice Carlos Loret, me informan fuentes que en breve se anunciará que se acogerá al llamado criterio de oportunidad, lo que podrá decir, es decir, todo lo que va a revelar. Y es que el pasado viernes 6 de noviembre se dio a conocer que un juez federal con sede en el penal del Altiplano, Estado de México, giró una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la estafa maestra. El juzgador también ordenó la detención del excoordinador de delegaciones de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión de Robles, Simón Pedro de León Mujarro, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Las nuevas acusaciones son derivadas de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo, ante la Fiscalía General de la República el 11 de septiembre del 2019, asentada en la correspondiente carpeta de investigación. Actualmente, Robles está siendo procesada por el delito de uso indebido del servicio público por el presunto desvío de más de 5,000 millones de pesos. Se encuentra presa en el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. Y hablando de estos casos de corrupción, bueno, pues resulta interesante que ahora Rosario Robles finalmente pues decida acogerse a este criterio de oportunidad. Había pues decidido mantenerse férreamente en esa postura de no colaborar, de no decir nada, pero la cárcel la ha ablandado, obviamente, y Rosario Robles, quien fuera pues dirigente nacional del PRD en aquel tiempo cuando el PRD era el partido
de izquierda más fuerte. Ahora hay que recordar, hay que destacar que el PRD pues viene en una coalición con el PRI y con el PAN. ¿Quién iba a pensar esto? Para hacerle frente a Morena. Rosario Robles, quien también fuera jefa de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y bueno, de ahí decidió pues hacer alianza también con el PRI, apoyó a Enrique Peña Nieto y como recompensa pues tuvo esos dos cargos, fue secretaria de Desarrollo Social y secretaria de la titular de la SEDATU y bueno, ahora está presa acusada de actos de corrupción, pero no es el único caso que sonó mucho en este asunto de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Hay que destacar esto del general Cienfuegos, la historia detrás de su captura y liberación, algo que también da a conocer Carlos Loret de Mola. Lo único raro, dice Carlos Loret de Mola, que notó el general Salvador Cienfuegos antes de abordar ese avión a Los Ángeles, fue que un hombre le estuvo tomando fotos discretamente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese hombre abordó primero y se sentó en la zona de primera clase. Quien fuera secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ocupó con su familia los asientos en clase turista. ¿Quién era ese hombre? En la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, una foto que intenta no ser detectada no es motivo de particular sospecha, así que nada parecía salirse de lo normal. El general Cienfuegos y su familia estaban listos para unos días de descanso en Los Ángeles y San Diego, California. Cuando la nave aterrizó y descendieron para realizar el habitual trámite de migración y aduanas, fueron amablemente interceptados por una persona que, tras preguntarles si viajaban juntos, les pidió que la acompañaran como familia separados de los demás pasajeros. Aquello parecía mucho más que una cortesía para quien fuera un alto funcionario, condecorado por el gobierno estadounidense, que el inicio de la aprehensión de un exsecretario de Estado acusado de poner al ejército al servicio de un cártel de narcotráfico. Los Cienfuegos fueron llevados a una sala tipo VIPs, donde otra persona pidió al general que la acompañara a otra habitación mientras los demás lo esperaban. De nuevo, para la familia, aquello se veía como la continuación de una deferencia. No lo era. Le habían tendido la cama, como se dice. Cienfuegos no volvió a reunirse con los suyos. Más de una hora después, la familia recibió la noticia. Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, era acusado de coludirse con asociaciones delincuenciales y estaba detenido por las autoridades de Estados Unidos. El general de cuatro estrellas solo alcanzó a comunicar a su esposa que realizara un par de llamadas clave a sus cercanos para informar de su situación y pedir auxilio. En la familia reinaron el desconcierto y el drama. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo detenían? ¿Cómo a él, a quien Estados Unidos había tenido la confianza de incluir en el Comando Norte, en el Comando Sur, que fue homenajeado unas semanas antes de dejar su cargo, que tenía un acceso privilegiado al Pentágono, a la CIA? ¿Qué estaba pasando? ¿Había hecho algo y nadie supo? ¿Era una injusticia? ¿Lo habían confundido? Confíen en mí, mandó el general Cienfuegos como mensaje a manera de clamor de inocencia. Lo que siguió fue una operación de Estado para liberar al general Cienfuegos. Tomó un mes. Si bien la reacción inicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue colocar al general Cienfuegos en el basurero de los corruptos del pasado y usarlo como combustible para su narrativa político-electoral, fue el propio presidente de México quien intervino decisivamente para pedir a su homólogo estadounidense Donald Trump la liberación del militar de alto rango, obviamente que fue titular de las Fuerzas Armadas con Peña Nieto. Hoy está libre y se dice que viene sin cargos, lo liberaron y viene a pues México a enfrentar supuestos cargos que pues le habrían entregado al gobierno mexicano como parte de la investigación de Estados Unidos. Pero bueno, en este escenario también llama la atención este otro caso. Solicitan nueva orden de aprehensión contra Roberto Sandoval. Se indicó que el pasado 21 de octubre se recibieron dos denuncias por hechos delictivos formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del exmandatario de Nayarit. Es decir, que finalmente queda más que claro que la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador pues lleva como eje principal el combate a la corrupción. Así que en este contexto, la Fiscalía de Nayarit solicitó a un juez de control una segunda orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda. Sin embargo, argumentando el sigilio de las investigaciones, la dependencia no informó qué delitos se persiguen en este nuevo proceso. Además, indicó que tras 2 años de trabajo de investigación conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 21 de octubre se recibieron dos denuncias por hechos delictivos formuladas por la UIF
en contra del exmandatario, 3 personas de su círculo familiar, 5 personas físicas, prestanombres o testaferros y 4 personas jurídicas o empresas consideradas fachadas de actividades ilícitas. Se hace público y especial agradecimiento al doctor Santiago Nieto por su completa colaboración y apoyo en las investigaciones que esta Fiscalía le ha solicitado. En equipo con el gobierno federal se logran mejores resultados, indicó la Fiscalía en un breve comunicado. Así es como está este asunto, bastante interesante. Obviamente, pues ya está esta pues denuncia en contra de Sandoval Castañeda. Y en este contexto, pues vale la pena destacar esto que escribe Mario Maldonado en el Universal. Ley Nieto, todo el poder a la UIF. Después de una batalla de prácticamente 2 años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés a la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina, con la que unos meses antes de entregar el poder, la administración de Enrique Peña Nieto pudo desbloquear miles de millones de pesos de cuentas vinculadas con la delincuencia organizada, así como con diversas empresas participantes de la denominada estafa maestra, que está esto relacionado con el caso de Rosario Robles. La aprobación en el Senado de la República de las reformas a la ley de instituciones de crédito posibilita a la UIF de Santiago Nieto a proceder al bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar de una autoridad administrativa cuando existen indicios claros de que los recursos a congelarse son producto de actividades ilícitas o bien pertenecen a personas físicas o morales involucradas en las mismas. La llamada ley Nieto le da aún más poder al titular de la UIF, quien tras descartarse para buscar una candidatura para competir por la gubernatura de Querétaro, ahora podrá bloquear cuentas de personas sospechosas sin la orden de un juez. Así es como está este asunto bastante interesante. Y bueno, un caso muy sonado en este momento, el de Rosario Robles. Y vaya que el gobierno de López Obrador pues está realmente en esta temática, en esta pues decisión muy clara de combatir la corrupción. Hoy Rosario Robles dice quiero ser testigo colaborador de la FGR y será interesante conocer todo lo que va a revelar de la corrupción del sexenio de Peña Nieto, al menos todo lo que sabe ella. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.